aunque cada vez hay menos, hubo una época en la que los circos eran la máxima expresión de entretenimiento. Algunos de los presentes seguro todavía recordamos la primera vez en nuestra vida que tuvimos la oportunidad de ir al circo. Incluso quizás recordamos quién fue la persona que nos llevó al circo y realmente nos causó un impacto y disfrutamos de aquella ocasión y en un sentido añoramos aquella época en la que como niños éramos sorprendidos y disfrutábamos de esta variedad de espectáculos. Y entre toda esa oferta de espectáculos, entre todas esas atracciones que los circos nos proponen, una de las preferidas para varias generaciones es la que se conoce como espejos mágicos. Uno entraba en una sala llena de espejos y esos espejos estaban colocados de forma muy particular y podía verse uno reflejado de todas las maneras posibles. Alto, bajo, ancho, doble, triple. Pero en realidad sabemos, y también sabíamos en aquel momento, que lo que nuestros ojos veían no era real, que lo que nos parecía no coincidía con la realidad. Y una vez fuera de esa sala de espejos, de alguna manera todo volvía a la normalidad, todo volvía a su sitio, uno volvía a ser uno. Y al que se veía delgado a lo mejor ya no se ve tan delgado como en el espejo, o el que se veía tan alto a lo mejor ya no se ve tan alto como en el espejo. Todo volvía a la normalidad, porque allí en esa sala lo que nos parece no coincide con la realidad. Os invito a abrir vuestras Biblias a Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 23. En este texto va a suceder algo similar. Lo que nos parece no coincide con la realidad. El ministerio de Jesús ha avanzado mucho y ha movilizado a muchos, pero no todo es lo que parece. Los efectos ópticos en este pasaje podrían llegar a confundirnos. Y Jesús va a exponer cuál es la verdadera condición de los que le siguen, aunque las circunstancias o las apariencias indiquen otra cosa. Vamos a leer el texto. Vamos a leer ahí en Mateo 13, versículo 1 en adelante. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas a 100 por 1, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado,
no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la parábola del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Hoy voy a haceros una confesión. Desde que era bien pequeño y leía este texto en la Escritura, nunca entendí la interrupción. Nunca entendí por qué Jesús comienza a contar una parábola y entre medias hay un parón, los discípulos le interrumpen preguntándole y Jesús les contesta y después sí, entonces llega la resolución de la parábola. Y a lo largo de los años he escuchado muchas maneras de afrontar este texto desde el púlpito. Hay predicadores que dividen la sección en varias predicaciones, en varios sermones. Hay predicadores que se centran en la parte de la parábola y en la resolución de la parábola y dejan la conversación de Jesús con sus discípulos a un lado. Pero con el tiempo he entendido que es el texto el que marca la pausa y la pauta de nuestro ritmo al acercarnos a él. Y si el Espíritu Santo de Dios movió a Mateo a ordenar de tal manera esta exposición, entonces es porque es importante que entendamos lo que sucede primero, lo que sucede en el medio y lo que va a suceder después. De manera que, aunque muchas veces nos centramos en secciones pequeñitas de la Escritura, creo que hoy necesitamos entender toda la imagen, toda la descripción que encontramos aquí, para que no nos suceda como dice el refranero, ¿verdad? Ese que buscando el árbol perdió de vista todo el bosque. Y cuando nos acercamos a este bosque en particular, nos damos cuenta de que no todo es lo que parece en esta historia. Las multitudes siguen a Jesús y esto ya es algo inusual, porque no nos olvidemos de que nos encontramos junto al mar de Galilea y la población más cercana a este mar de Galilea es apenas un pequeño pueblo, Capernaum. Y sin embargo, las personas llegan en masa, se cuentan por miles. El texto dice muchas multitudes, varias multitudes. Llegan personas de distintos lugares, desde muy lejos, para ver a Jesús, para encontrarse con Jesús. Como alguien ha dicho, cuando pensamos en un grupo grande de gente, de personas, pensamos en aceptación. Pensamos en afirmación, pensamos en apoyo, en identificación. Por eso los partidos políticos cuando convocan algún meeting, alguna reunión, son los primeros en señalar que han venido tantas personas y muestran las fotos. Y luego la policía tiene otras cifras y dice, no, han venido tantas personas y las cifras no coinciden. Pero la sensación general es que cuanta más gente, entonces más aceptación, más identificación, más apoyo. Sin embargo, no siempre es así. Las multitudes siguen a Jesús.
pero no porque tengan un verdadero interés en Él. Tienen interés, pero no en Él, sino en lo que pueden obtener a través de Él. No todo lo que parece realmente es en esta historia. Los discípulos se preguntan por qué habla en parábolas. Y la vez pasada analizamos un poquito todo lo que tiene que ver con las parábolas. Pero los discípulos preguntan por qué habla en parábolas, no porque estén preocupados por los recursos retóricos de Jesús el Maestro. A los discípulos en realidad les importa bien poco el método pedagógico que utilice Jesús. No están tan interesados en su estilo de enseñanza, sino más bien lo que sucede es que no entienden que Jesús no aproveche la oportunidad de revelar su identidad delante de tanta gente. A lo largo de los capítulos anteriores, la expectación alrededor de su persona ha ido creciendo. Y de la mano de esa expectación ha ido creciendo también la suspicacia entre los líderes religiosos. Líderes religiosos que se han visto retratados por las palabras de Jesús. Líderes religiosos que se han visto superados por las prácticas de Jesús. Líderes religiosos que se han visto desplazados por la persona de Jesús. Porque ahora Jesús es el centro de atención. Ahora Jesús es el que mueve a las masas. De manera que los líderes religiosos han comenzado una ofensiva contra la persona de Jesús. Por un lado, cuestionando lo que Jesús dice. Por otro lado, atacando lo que Jesús hace. Y en definitiva, acusándolo de ser un agente del diablo. Ese es el escenario en el que nos encontramos aquí. Este es el momento en el que nos encontramos aquí. Y por medio de su pregunta en el versículo 10, los discípulos, cuando dicen, ¿por qué les hablas en parábolas?, en realidad están diciendo, ¿por qué no eres más directo? Algunos piensan que las parábolas son un método que Jesús emplea para facilitar la comprensión de su audiencia, pero los discípulos se dan cuenta rápidamente de que no es así. ¿Por qué no eres más directo? ¿Por qué no confirmas que tú eres el Mesías frente a todo lo que dicen estos líderes religiosos? ¿Por qué no contestas a las acusaciones de los fariseos y de los escribas? ¿Por qué no acabas con todas esas dudas? ¿Por qué no convences de manera definitiva a esta multitud? No todo es lo que parece en esta historia. Ni siquiera en la historia que Jesús les va a contar. Porque aunque la semilla a la que Jesús se va a referir aquí es la misma en todos los casos, los efectos que provoca en un terreno o en el otro van a ser muy distintos. Misma semilla, mismo sembrador, mismo proceso, resultados muy distintos. Porque ante el mismo mensaje, algunos lo reciben y otros lo rechazan. Hoy nos adentramos en la primera de esta serie de parábolas que Jesús contó a la multitud junto al mar de Galilea. Y en este texto hay 3 aspectos que nos ayudan a entender el propósito de Jesús al dirigirse a la multitud empleando estos términos. 3 aspectos que van a servir para exponer cuál es la condición espiritual de todos y cada uno de los que se acercan a Jesús. Y lo primero que nos encontramos aquí es con el relato de la parábola. Versículos del 3 al 9. El relato de la parábola. Vamos a leer de nuevo ahí en Mateo 13, versículo 3. Dice ahí que Jesús les habló muchas cosas en parábolas diciendo,
He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras a 60, otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. El relato de la parábola. Escuchando la radio en uno de mis viajes en coche, el locutor hablaba acerca de lo que consideraba una de las mejores películas del año. Entre otras razones, porque según él, esta historia apelaba muy bien a cuestiones sobre las que cualquiera podría haberse identificado. Y eso despertó mi curiosidad. ¿Cuáles son esas cuestiones sobre las que cualquiera podría sentirse identificado? Bueno, este hombre insistía en que nos relacionaba a todos y hablaba de que cualquier persona entre los 0 años y los 99 debía ver la película. Lo que sucede es que la cosa comenzó a torcerse, al menos en mi mente, a medida en la que el locutor explicaba el argumento. La historia iba acerca de un robot feminista y ecologista que se rebelaba contra los demás robots para defender su causa. No sé si esta película es buena o es mala, pero no estoy seguro de que esos sean los códigos. No estoy convencido de que esos sean los elementos que nos conectan a todos. En el texto que tenemos delante en esta mañana, Jesús va a ir mucho más al grano, nunca mejor dicho, con la historia que escoge para que su sociedad escuche. Porque los personajes son fácilmente reconocibles. Las situaciones son fácilmente identificables. Y Jesús se dirige a las multitudes y toda esa multitud está familiarizada con el escenario que Jesús les plantea, con los códigos que Jesús les plantea, con los elementos que Jesús va a mencionar. Ellos forman parte de una cultura agraria. Todos conocen o han visto a un sembrador en acción. Viven rodeados de campos de cultivo. Han tenido semillas en sus manos. Las han visto crecer. Y probablemente unos cuantos, si no muchos de ellos, han participado en alguna de las fases del proceso de cultivar. Ya sea plantando, ya sea segando, ya sea recolectando o ya sea comiéndose el producto de esa siembra. Porque esa zona de Galilea en la que se encuentran es conocida en aquel momento por sus campos de cultivo. Por sus campos de cultivo y por la calidad de sus campos de cultivo. Jesús les habla de un sembrador, de un granjero, alguien común que se dedica a esta profesión y que utiliza un sistema muy habitual en aquel tiempo, el de arrojar manualmente las semillas, el de lanzar indiscriminadamente las semillas. Y estas semillas caen, dice el versículo 4, por un lado, junto al camino. Al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Porque el camino no es el lugar ideal para plantar semillas. Dice el texto que estas semillas caen también, versículo 5, en los pedregales. Otra parte cayó en los pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó.
Los pedregales tampoco son el espacio mejor si de lo que se trata es de que esa semilla germine y prospere. Pero otras de estas semillas cayeron entre los espinos, versículo 7. Dice ahí que los espinos crecieron y finalmente la ahogaron. Pero hay otro lugar en el que esa semilla que fue lanzada por el sembrador terminó cayendo, versículo 8. Otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. Esta es una historia sencilla, breve, que contiene elementos comunes, familiares para la audiencia que la escuchó por primera vez. Pero al contrario de lo que podríamos pensar, la historia no se entiende. Ni los discípulos la entienden. El propósito no es que simplemente extraigamos una lección moral, una leccioncita. Lo que Jesús está haciendo aquí con esta parábola es describir la realidad espiritual de las personas a las que se dirige. Y aunque todos ellos tienen orejas y están en su sitio, nadie oye. Nadie entiende lo que Jesús está diciendo. No porque no conozcan el lenguaje, no porque no conozcan el idioma, no porque no estén familiarizados con la labor que el sembrador lleva a cabo, no porque no conozcan el terreno, no porque no estén acostumbrados a participar en estas tareas de cultivo y recolección. No es un problema de falta de información ni de contexto. No es un problema intelectual, tampoco es un problema por la parte del que les habla, porque es torpe y no es capaz de expresarse con precisión. El problema está en la condición del alma de cada uno de ellos. Esto es lo que les impide entender. Y esto resulta inquietante y desconcertante. Y surge la pregunta, ¿a dónde quiere llegar Jesús? ¿A dónde les quiere llevar Jesús? ¿A dónde nos quiere llevar Jesús a nosotros también? Y esto nos lleva directamente al siguiente aspecto que este texto nos revela, porque hemos visto, sí, el relato de la parábola, pero a continuación se nos presenta la razón de la parábola. Versículos del 10 al 17. Hemos de leerlos una vez más, la razón de la parábola. Mateo 13:10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. No se trata de una interrupción a la historia. En realidad es una nota de aclaración. Y sin esta nota que encontramos de explicación en los versículos 10 al 17, no podríamos entender por qué Jesús les habla con esta parábola. Jesús va a clarificar la razón por la que ha decidido referirse a la multitud de esta manera.
Y haciéndolo, va a dirigir la atención de sus discípulos no a la audiencia, sino a Dios. Les va a hablar de la sabiduría de Dios. Les va a hablar de la soberanía de Dios. Les va a hablar de la misericordia de Dios. Y esto es importante porque apelando a Dios va a establecer una distinción definitiva aquí entre la audiencia y hablará de la multitud por un lado y de los discípulos por otro. Hablará del conjunto de personas que está presente pero que no es parte y de un grupo de personas que está presente y que además es parte. Y es parte porque Dios les ha dado parte. Versículo 11. Porque a vosotros, dirigiéndose a los discípulos, se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Se trata de una concesión, lo que nos encontramos aquí, de un regalo, de una dádiva que viene directamente del cielo. Al contrario con lo que sucedía con los fanáticos religiosos de la época que se involucraban en los llamados misterios, ellos no han hecho nada. Los discípulos de Jesús ni han hecho nada, ni han logrado nada. Su condición era similar o incluso inferior a la de la mayoría. Pero Dios, dice Jesús, ha intervenido. Dios, dice Jesús, ha obrado a su favor. En aquella época había un grupo creciente de personas en lo que conocemos el mundo grecolatino, que es lo que domina todo el Mediterráneo, un grupo creciente de personas preocupadas por el más allá, inconformes, disconformes con la religión nacional, histórica, habitual, personas que buscan ir un paso más allá, personas que están preocupadas por la muerte y por lo que sucede después de la muerte, personas que persiguen conocimientos más profundos, más elevados, conocimientos que en un sentido les aseguren el afrontar la muerte y lo que viene después de la muerte con la información y las herramientas adecuadas. De manera que estas personas participan de ritos, de peregrinaciones, de privaciones, todo tipo de sacrificios y esfuerzos personales por alcanzar el misterio, por llegar a comprender el misterio que nos separa de esta vida y la que vendrá. Y a lo largo del Mediterráneo hay templos que todavía se conservan hoy como lugar de visita turística, en los que cultos de este tipo tienen lugar y se producen libaciones y sacrificios y ritos y liturgias de todo tipo, algunas de ellas públicas, algunas de ellas secretas. Pero estos que siguen a Jesús aquí no han hecho nada. Su condición es similar a la de la mayoría. No se han preocupado de ir a ningún sitio a descubrir ningún misterio. No han trabajado ni se han privado de nada para descubrir un misterio, una ayuda extra que les permita prepararse para esta vida y la que vendrá. Y sin embargo, dice Jesús, Dios ha intervenido. Dios ha obrado a su favor, revelándoles lo que hasta entonces había permanecido en silencio, escondido, retirado. Y esto que Jesús llama los misterios del reino no es otra cosa que una referencia al Evangelio de Jesucristo. En el capítulo 4 de Mateo, versículo 17, cuando Jesús comienza a predicar, dice lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y este es el mensaje que a lo largo de este Evangelio de Mateo se nos ha ido presentando una y otra vez. Un Evangelio que nos habla de nuestra necesidad de volvernos a Dios en arrepentimiento
Y esto tiene que ver con confesar que no somos los que deberíamos ser, que no somos como deberíamos ser, que no estamos en condiciones por nosotros mismos y en nosotros mismos de presentarnos delante de Dios, porque somos pecadores, porque Él es santo y nosotros no, porque Él es justo y nosotros no, porque Él es perfecto y nosotros no. De manera que hemos de confesar nuestra actitud rebelde de querer vivir nuestra vida sin Él, de querer vivir nuestra vida sin tenerle en cuenta a Él, de querer vivir nuestra vida sin refugiarnos en Él, sin honrarle a Él, sin obedecerle a Él, sin rendirnos ante Él. Y es por eso que el arrepentimiento resulta capital en cualquiera que se acerca a Dios, porque ninguno de nosotros estamos en condiciones de acercarnos a Dios. Pero no sería suficiente con arrepentirnos, porque nuestra condición no ha variado. Seguimos siendo los mismos, lo único que ahora lo hemos hecho público y notorio. Es por esto que la segunda parte de lo que Jesús demanda se vuelve tan esencial para cada uno de nosotros. Hemos de arrepentirnos de nuestra situación y condición, pero hemos de creer en Cristo. Hemos de creer en Cristo, hemos de acercarnos a ese Cristo, hemos de abrazarnos a ese Cristo, hemos de refugiarnos en ese Cristo, hemos de señalarlo a Él como nuestro valedor, como nuestro intercesor, como nuestro sustituto. Porque solamente en la medida en la que su ropaje de justicia nos cubra, estaremos en condiciones de presentarnos delante del Dios que es justo. Solamente en la medida en la que su sangre nos limpie de todo pecado, estaremos en condiciones de presentarnos delante de un Dios que no tolera el pecado. Solamente en la medida en la que es Jesús el que nos defiende y nos protege, estaremos nosotros en condiciones de acceder a ese reino de los cielos en el que Jesús está centrando todo su discurso. Este evangelio del reino se recibe por pura gracia de Dios. Porque todos somos hijos de ira. Todos somos hijos de Adán. Todos somos pecadores. Y dice la Biblia que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios de la manera en la que ha de ser buscado. Ni siquiera uno. De manera que la pregunta aquí no debería ser ¿por qué escuchando el Evangelio algunos se pierden? Eso nos lo preguntamos muchas veces. Sobre todo los que tenemos familiares que no son del Señor, hemos sido criados en un mismo hogar, se nos han presentado las mismas verdades, quizás por años hemos estado sentados en una iglesia donde se ha predicado un mismo Evangelio y algunos creen y otros no creen. Y algunos abrazan el mensaje y otros rechazan el mensaje. Y esta pregunta surge entre los padres que tienen hijos que no temen al Señor, o entre los abuelos que tienen nietos que no temen al Señor, o entre los hijos y los nietos que no tienen padres creyentes o abuelos creyentes. ¿Por qué escuchando el Evangelio hay personas que se pierden? Bueno, la pregunta no debería ser esta, sino precisamente la contraria. En base a lo que el Señor nos está explicando aquí, ¿por qué escuchando el Evangelio algunos se salvan? La respuesta la encontramos en estos versículos. Jesús revela que el Evangelio cambia vidas. Jesús confirma que el Evangelio transforma vidas. Y a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y no solamente conocerá acerca de este reino de los cielos, sino que vivirá en él. No solamente sabrá de la existencia de este reino de los cielos, sino que un día formará parte de él. No solamente será bien recibido en el reino de los cielos, sino que permanecerá por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Pero el texto continúa y señala que cualquiera que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará.
cuando lo único que tienes es el mensaje vagando de un lugar a otro de tu memoria. Un día este mensaje no será ni parte de esa memoria. Jesús va a citar al profeta Isaías aquí para referirse a ese grupo de personas que han sido expuestas al Evangelio y que no desean ese Evangelio. A ese grupo de personas que han sido enseñadas en el Evangelio y que continúan rechazando el Evangelio. Y lo va a hacer refiriéndose y citando al profeta Isaías. No es la primera vez que alguien cita al profeta Isaías en el Evangelio de Mateo. Normalmente con el fin de confirmar una verdad que Jesús anuncia, que el evangelista anuncia, se va a apelar a la palabra previamente anunciada, confirmada, profetizada por Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo se nos cita a Isaías para confirmar el nacimiento del Mesías y todo lo que rodearía a ese nacimiento del Mesías. En el capítulo 3 de Mateo se cita a Isaías para confirmar al mensajero del Mesías y todo lo que rodea a la figura de ese heraldo del Mesías, Juan el Bautista. En el capítulo 11 de Mateo se cita a Isaías para confirmar el ministerio del Mesías y se nos dice ahí que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan. Estas y otras veces que el Evangelio de Mateo va a citar al profeta Isaías, lo harán para animar, para entusiasmar. Pero ahora el panorama es otro. Se trata de una confirmación, sí, pero de una confirmación triste. Jesús cita el texto de Isaías capítulo 6, en los versículos del 14 al 15 de Mateo 13. Y para la mayoría de nosotros, Isaías capítulo 6 es un pasaje muy conocido. Es un pasaje glorioso, motivador, retador, desafiante, pero un pasaje al que solamente prestamos atención parcialmente. Isaías 6 es el texto misionero por antonomasia, donde leemos acerca de una tremenda visión que Isaías el profeta va a tener acerca de la persona de Dios, al que se nos presenta como majestuoso en su santidad. Y al que se nos describe rodeado de ángeles, de los más principales entre los ángeles, que no se atreven ni tan siquiera a mirar a Dios ante tal despliegue de gloria y majestad. Ahí leemos acerca de una tremenda pasión, la que ese Dios majestuoso va a despertar en el profeta Isaías, quien una vez purificado de esos labios inmundos, no va a dudar en ofrecerse voluntario. Y él dice, envíame a mí. ¿Quién hablará en nuestro nombre? Isaías dice, ¿cómo no hablar en tu nombre? Pero hay una parte que solemos pasar por alto. Nuestra lectura termina en el versículo 8 de Isaías 6. Ahí dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, este es Isaías hablando, y dice, heme aquí, envíame a mí. Pero el texto no termina aquí. El texto continúa. Versículo 9 de Isaías 6, precisamente lo que Jesús va a citar cuando habla con sus discípulos. Dice así, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. El texto va más, versículo 11, dice, ¿hasta cuándo, Señor? Él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada.
hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el terebinto o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. A pesar de lo que Isaías había visto, a pesar de lo que Isaías había decidido hacer, el resultado no es el esperado. Y ese resultado inesperado, eso que no es lo que parece, es lo que Jesús dice que se ha cumplido aquí en nuestro texto de Mateo capítulo 13. Y uno podría desanimarse, uno podría desconsolarse. Ni siquiera ante la predicación del mismo Hijo de Dios estas personas van a reaccionar, sino que se van a confirmar en sus malos deseos, en su decisión de rechazar cualquier tipo de intromisión de Dios en sus vidas, y van a ser endurecidos. Y uno se podría desanimar, uno se podría desconsolar, pero la conexión que Jesús propone en Mateo capítulo 13, el diagnóstico que Jesús les expone, lejos está de desanimarnos, porque este no es el propósito. Al contrario, mira lo que dice el versículo 16. Pero dichosos vuestros ojos, Mateo 13, versículo 16, dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Dichosos, benditos, bienaventurados, felices, todos los que entienden la sabiduría de Dios, todos los que han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, todos los que reconocen la soberanía de Dios, aún sobre nuestra salvación. Porque la pregunta no es cómo es que no responden al Evangelio. La pregunta debería ser cómo es que nosotros hemos respondido al Evangelio. Es por eso que cuando Jesús está con sus discípulos, impactados, impresionados por los milagros que ven y que pueden ellos mismos llevar a cabo, les dice: no os sorprendáis de esto y de lo otro. Más bien, sorprenderos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y a continuación añade: porque lo que no es posible para el hombre, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Cómo no rendirnos ante Dios? ¿Cómo no reconocer que yo no soy distinto al que tengo enfrente, pero el Señor en su misericordia ha puesto sus ojos en mí? Y lo ha hecho para que no haya duda al respecto. La salvación es un regalo del cielo. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte delante de Él. Esto nos lleva al tercer aspecto que este texto pone delante de nosotros, que confirma, que explica, que clarifica por qué Jesús se dirige a la multitud de esa manera y al mismo tiempo cómo va esta presentación de Jesús a colocar a cada uno en su lugar. No es otra cosa que la resolución de la parábola, versículos 18 al 23. La resolución de la parábola. Leamos de nuevo estos versículos. Dice ahí: vosotros pues, después de esta explicación, escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales
Este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, y este sí da fruto y produce 1 a 100, otro a 60 y otro a 30. La semilla a la que se refiere el Señor aquí es la palabra de Dios, es el evangelio del reino, lo que Jesús predica, lo que Jesús anuncia. En realidad Él es ese sembrador que salió a sembrar. Y aunque hay 4 terrenos distintos en los que cae esa semilla de la que nos habla Jesús aquí, solamente hay 2 escenarios: el de rechazar o el de recibir. Porque las 3 primeras superficies son formas distintas de rechazar. Y solamente en el último caso se recibe a esa semilla, se abraza esa semilla. Como alguien ha dicho, la parábola del sembrador en realidad es la parábola de los terrenos, porque el énfasis no está tanto en el sembrador, sino en los distintos terrenos en los que cae la semilla. Analicemos por un momento las 3 primeras formas de rechazar que Jesús va a presentarnos aquí. Rechazo por causa de la negación, versículo 19. Rechazo por causa de la aflicción, versículos 20 y 21. Rechazo por causa de la tentación, versículo 22. A lo largo de los años hemos visto a personas caer bajo alguna de estas categorías. Aún en nuestra corta trayectoria como congregación, hemos visto a personas caer bajo alguna de estas categorías. Hemos visto a los que caen en el rechazo por causa de la negación, versículo 19. Dice ahí: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Este tipo de persona no nos da opción, no entiende la palabra y no quiere entender la palabra. Y si eso fuera suficiente, o si eso no fuera suficiente, dice el texto que el diablo se asegura de que la condición de esta persona no varíe. Este tipo de persona es rápida en desmarcarse del Evangelio, es rápida en alejarse. Prácticamente no va a haber oportunidad ni tan siquiera de hablar con ellos. Rechazan el Evangelio porque no lo entienden, porque no lo quieren entender. Y ahí se termina todo con este tipo de persona. Hay una segunda categoría de entre los que rechazan el Evangelio, versículos 20 y 21, y sería la que cae bajo la causa de la aflicción. Rechazo por causa de la aflicción. Y la aflicción aquí toma todo tipo de prismas y de colores. Se habla ahí de la persecución y de la aflicción en general. Y esa aflicción y esa persecución se ilustra con esos espinos que pinchan, que molestan, pero que finalmente, y lo peor de todo, que terminan por ahogar el deseo de fructificar y de crecer. Este tipo de persona es más difícil de prever que va a terminar mal, porque al comienzo inician su andadura en lo que tiene que ver con las cosas del Señor muy animados, muy dispuestos, muy contentos y felices. Y constantemente te dicen la bendición que es el haber encontrado un lugar como este y el haber podido involucrarse en un espacio como este, incluso el poder participar y servir. ¡Qué conveniente! Está tan cerca de mi casa. Me resulta tan fácil llegar, apenas unos minutos y estoy aquí. Además, me libro de aguantar a mis hijos durante un rato y los mando a la escuela dominical. Pero cuando las cosas se tuercen,
ellos también se tuercen. De esto nos va a hablar el autor de Hebreos, no es una excepción. Ha sucedido, sucede y sucederá. Y allí en el capítulo 3, versículo 10, se nos advierte del peligro de caer en la incredulidad por causa de la presión que enfrentamos a nuestro alrededor. Presiones internas, enfermedades, situaciones de familia, preocupaciones de la vida, presiones externas, persecución. Por eso alguien ha dicho que nunca ha crecido más y más fuerte la semilla del Evangelio que en tiempos de persecución. Porque realmente los que perseveran en medio de la persecución, como dice el Señor en el Sermón del Monte, esos sí serán bienaventurados. Esos sí verán a Dios. Esos sí serán un día parte del reino de Dios. Pero los que a la mínima oportunidad se dan la vuelta y salen corriendo, estos caen en la categoría de los que rechazan el Evangelio por causa de la aflicción, por causa de la persecución. Hay una tercera categoría de rechazo, versículo 22, y esta tiene que ver con el rechazo por causa de la tentación. Sí, disfrutamos de lo que Cristo dice. Sí, disfrutamos de aquellos que han sido impactados por lo que Cristo dice, pero hay algo que disfrutamos más. Hay algo que nos atrae más. Hay algo que amamos y anhelamos más. Y no es otra cosa que las cosas de este mundo. Versículo 22. Dice ahí que se sembró la semilla entre espinos. Este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Si en un caso el camino no era el lugar adecuado, si en otro caso las piedras no son el lugar adecuado porque allí no hay vida y eso va a ahogar a la semilla. En este caso son los espinos. Dice aquí que son espinos, aparentemente hermosos, como esa rosa que es hermosa, pero que tiene espinas y que si nos acercamos demasiado o si la tocamos, nos va a pinchar. El afecto por las cosas de este mundo, en este caso, puede más, pesa más. Y eso finalmente es lo que provoca que la persona rechace a Cristo, porque tuvo que escoger. Y como la mujer de Lot se dio la vuelta y prefirió lo que dejaba atrás. Frente a este escenario en el que nada fructifica, en el que nada progresa, en el que solo observamos rechazo, nos encontramos con una cosecha que sí fructifica, que sí progresa, que sí recibe la semilla. Y simplemente y rápidamente vamos a observar lo que dice el versículo 23, porque aquí Jesús va a equiparar la receptividad con la productividad. Aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, en contraste a todos los demás, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Recibir el Evangelio es fructificar en el Evangelio. Y el texto nos plantea una productividad como nunca habían experimentado ni aquellos campos tan proclives al buen cultivo. Algunos estudiosos han analizado el índice de productividad de la Palestina del siglo I, imaginaros, algunos a lo que se dedican a estudiar. Y llegaron a la conclusión de que la plantación típica de la época en este lugar de Palestina ronda en torno al porcentaje del 8-1. Una semilla, 8 frutos. No frutas, sino frutos. Es algo diferente. 8-1. Bueno, Jesús aquí nos habla de 30-1 en el peor de los casos, 60-1 en el, vamos a decir así, mediano de los casos y hasta de 100-1 en el mejor de los casos. Dicho de otra manera, el fruto abundante que caracterizaba sus campos no sería nada en comparación al fruto superabundante que habría de caracterizar la vida de aquellos en los que la palabra hace su efecto transformador. En este caso concreto, las cosas sí son lo que parecen.
Dios obra milagrosamente en la vida de una persona y la palabra transforma la vida de esa persona, produciendo fruto y fruto abundante. Dos aplicaciones muy claras para terminar. Por un lado, hemos de confiar en el poder de la palabra de Dios. Nuestra confianza en esta semilla que es el Evangelio ha de ser total, porque es ella la que transforma. Nosotros no sabemos en qué tipo de terreno caerá, pero sí sabemos que es poderosa para producir vida y vida en abundancia. Así que ninguna idea como la de modificar el mensaje ha de correr por nuestra mente. Ninguna noción o previsión o estrategia de cambiar algo en este mensaje debe pasar por nuestra mente. No podemos desvirtuar el mensaje, no podemos modificar genéticamente esa semilla pensando que así producirá más fruto. Es el Señor el que concede el fruto. Y nuestra labor, como la de aquel sembrador, es ir arrojando la semilla allá donde haya oportunidad, porque las cosas no son como parecen. Prediquemos la palabra, insistamos con la palabra. Como el sembrador de esta parábola, no seamos selectivos pensando, este ya no va a creer, a este ya no le cambia a nadie, míralo. Promovamos la palabra hasta el último rincón. Traigamos la palabra hasta el último rincón y dejemos que el Señor, en su sabiduría, en su soberanía, en su misericordia, actúe a través de esa palabra. Confiar en la palabra del Evangelio, confirmar los efectos de la palabra del Evangelio. Esta sería la segunda aplicación. Confirmar los efectos de esta palabra. Dicho de otra manera, busquemos localizar ese fruto del que nos habla la Escritura. Confirmemos, por supuesto, comenzando por nosotros mismos. Confirmemos que hay un fruto y un fruto que permanece, porque algunos comenzaron bien, rápido y bien, dice Jesús, pero con el tiempo se apagaron, con el tiempo se desinflaron, con el tiempo se secaron o directamente se marcharon. El fruto no es simplemente el lujo de algunos. Es verdad, no todos los árboles producen fruto. Los robles no producen fruto. Los sauces no producen fruto. Los fresnos no producen fruto. Pero para los hijos de Dios, todos son árboles frutales. Para los hijos de Dios no hay excepciones. El fruto es el resultado sobrenatural, pero al mismo tiempo natural y ordinario en la vida de todos aquellos que han sido alcanzados por el Evangelio. El fruto es el producto sobrenatural porque es Dios el que ha actuado, pero al mismo tiempo natural de todos aquellos que han sido salvados por el Evangelio, lavados por el Evangelio, transformados por el Evangelio. ¿Eres tú uno de ellos? Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Eres tú uno de ellos? Confirma que estás progresando en tu deseo por Dios y por las cosas de Dios. Confirma que amas a Dios más de lo que amas las cosas de este mundo. Confirma que amas a Cristo más de lo que amas las cosas de este mundo. Confirma que el Espíritu está presente en tu vida, presente y activo en tu vida. Confirma que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, porque este es el fruto del Espíritu. Y contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Dicho de otra manera, nadie puede decir nada. Eres del Señor. Ese es el registro, esa es la marca, ese es el patrón de los que siguen a Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos y solamente están interesados en producir fruto que confirma que son del Señor. Porque es el fruto en nuestra vida, la mejor cosecha de alabanza que podemos traer delante del Señor. ¿Eres tú uno de ellos?
de los que reciben esta semilla del Evangelio? ¿O perteneces a alguna de las otras categorías? Que sí, has sido expuesto o expuesta en algún momento, pero por una o por otra razón has rehusado, has rechazado, te has alejado. Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos aquí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ella nos despeja cualquier duda posible y aclara aquello que necesitamos conocer. Te pedimos perdón porque tantas veces pasamos por alto tus exhortaciones, pero al mismo tiempo te alabamos porque has obrado de una manera singular en Cristo, abriendo la puerta de un reino celestial a todos los que vienen a ti en arrepentimiento y fe. Padre nuestro, danos oídos que oyen, danos ojos que ven. Permítenos ser de esos bienaventurados, benditos, dichosos, felices, porque habiendo recibido esa semilla, nos hemos rendido ante ella. La hemos abrazado, la hemos cultivado, la atesoramos y trabajamos con todas nuestras fuerzas para que ésta crezca y brote y bendiga y produzca fruto. Y si hay alguna persona aquí que todavía no está en esta situación, que tu Espíritu Santo obre poderosamente. Regálale el ver, concédele el entender. Llévalo a los pies de aquella cruz y que arrepintiéndose pueda creer en Cristo para salvación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.